Buenos días, Andy. Marlon, buenos días. Buenos días, profe. Ya subieron todos los trabajos que teníamos para subir. Sí, Marlon. ¿Subiste todos los trabajos? Sí, señor, pues ya solo faltaría el último de la descripción del cargo. Ok. Buenos días, Angie. Buenos días, profe. Alejandro, buenos días. Hola, profe, buenos días. Caroline, buenos días. Carol, buenos días. Buenos días, profe. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Eric, que no se ha conectado. Es el único que está pendiente. Bien, activemos las cámaras, por favor, son tan amables. Eso, muy bien. Bueno, muchachos. Dándole continuidad pues, a nuestro programa de psicología organizacional, ahorita lo que vamos a meternos de lleno es a todo lo que hace que una empresa se mantenga, empezando por lo que habíamos trabajado en días anteriores del análisis y el perfil del cargo, que como les decía anteriormente, esa es como la primera parte que el área de talento humano y toda empresa tiene que tener resuelto, porque a partir de ahí es lo que permite que se pueda tomar decisiones adecuadas con respecto al proceso de selección. Entonces, es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar precisamente el proceso de selección en una organización. Entonces, voy a compartirles unas diapositivas para poder entender esta parte. Entonces, permítanme, ya comparto con ustedes unas diapositivas. Ok, entonces, partiendo de lo que ustedes han venido trabajando con el análisis y la descripción del cargo, señoritas y jóvenes, pues el paso a seguir es entrar en el proceso de selección. Como su nombre lo indica allí, es como la estrategia o la mejor estrategia que tiene una organización para poder mantenerse siendo productiva, siendo competente y que pues los resultados siempre sean los mejores en un mundo que es bastante competitivo. Entonces, siempre que nosotros buscamos seleccionar a las personas, buscamos a los que mejor se adapten a lo que requiere el cargo. Por eso, para poder tomar la decisión de seleccionar la persona, debemos de saber qué es lo que se debe hacer en ese puesto, cuáles son los requisitos intelectuales, qué tipo de trabajo tiene que hacer, es lo que hemos venido hablando. Pero buscamos eso, ¿no? Siempre buscar el perfil profesional que mejor se adapte, que mejor cumpla con las características de la empresa. De hecho, si relacionamos un poco el tema de cultura organizacional, pues hasta inclusive para eso se debe pensar en la persona que queremos contratar, ¿no? Que tenga cierta similitud, ciertas características importantes que se
parezcan en un alto porcentaje a la cultura que plantea la organización. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, seguramente la persona que seleccionemos vamos a escoger a la mejor, va a tener unos resultados mucho más significativos, mucho más favorables, y eso es muy, pero muy importante. Ahora, cuando nosotros, les voy a dar un ejemplo así muy coloquial, cuando nosotros vamos a tratar de comprar un par de zapatos, unas zapatillas, o las señoritas van a comprar un vestido, siempre buscan lo mejor, ¿sí? Que sea cómodo, que se adecue muy bien al pie, ¿sí? Que sea elegante, que sea de buena calidad. De pronto hasta se tiene en cuenta la marca, ¿sí? Pero hace parte de eso, hace parte de lo que nosotros estamos buscando. Entonces nos ponemos en la tarea de ir en almacén por almacén para buscar lo mejor, ¿sí? Entonces entramos al primero, nos muestran una gran cantidad de calzado o ropa, lo que estemos buscando, y nos muestran y nosotros estamos mirando, si vamos con la pareja o vamos con nuestros padres, pues seguramente vamos a contar qué tal este par de zapatos, qué tal este par de zapatillas o qué tal este vestido, ¿no? Pero lo estamos buscando, ¿sí? Entonces, le vemos lo positivo, pero hay cosas que no cumplen. Entonces, decimos que no, que muchas gracias, entonces salimos del almacén y vamos a otro en donde seguiremos buscando. Después de un gran tiempo que se le dedica a este tipo de compras, pues entonces seguramente daremos con el mejor almacén que está cumpliendo y cubre mis necesidades, cubre y satisface mis necesidades para poder comprar lo que estemos buscando. ¿Por qué? Pues porque tiene calidad, tiene presentación, son bonitos, son cómodos, son elegantes, ¿cierto? El material me gusta, el precio también es importante, seguramente también lo estoy buscando que hayan buenas gangas, entonces pues estamos buscando siempre lo mejor, ¿no? Y a veces, fíjense que aquí toca mencionar de que a veces porque no le invertimos lo suficiente, tomamos decisiones inadecuadas o nos dejamos influenciar por la persona que me acompaña o no tengo el tiempo para poder seguir buscando más calzado, lo que estemos comprando. Entonces tomamos decisiones incorrectas, tomamos decisiones que realmente no son buenas. Eso pasa también en una empresa. Y eso es lo que hace el Departamento de Talento Humano. Se pone en la tarea de buscar a las personas que más se acomodan al perfil del cargo, a las exigencias del cargo, a la descripción del puesto, ¿sí? Entonces, esa similitud precisamente es lo que hacemos nosotros en los procesos de selección. Y hay que tener cuidado de no cometer esos errores que nos llevan a decisiones incorrectas, a decisiones que realmente están afectando el buen desempeño de los trabajadores, porque a veces como se dice coloquialmente, una manzana que está dañada puede terminar de dañar a las otras, ¿no? Como por no utilizar términos más despectivos, ¿no? Entonces, realmente es lo mismo que pasa en un proceso de selección. Cuando nosotros seleccionamos a una persona que no se adapta a la empresa porque no tiene las características, esa persona puede influenciar negativamente en los demás. Entonces, vamos a buscar a la mejor persona, a la que nosotros vamos a considerar la que está cumpliendo a mayor cabalidad posible lo que tiene que ver con las funciones del cargo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos
¿Están viendo mi imagen? ¿Me dicen, por favor? Sí, señor. Es que la cambié, no sé si están viendo esta que dice selección de personal como parte del sistema de gestión de calidad. Sí, profe. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, cuando nosotros pues nos ponemos en la tarea de hacer las cosas completas, de hacer las cosas muy bien hechas, con tiempo, con una buena gestión, seguramente cuando tomamos decisiones de seleccionar a estas personas y no a estas, pues digámoslo que a mediano o a largo plazo los resultados van a ser muy favorables, ¿no? Diferente sería que yo tome decisiones muy apresuradas y por cuestión de que hay que cumplir con la selección, entonces tomamos decisiones erróneas, entonces eso también a mediano o a largo plazo también va a resultar en este caso negativo. Entonces, queremos ser una empresa competitiva. Para eso tenemos que hacer una selección de personal muy buena. Si lo hacemos lo contrario, perderemos y dejaremos de ser empresas competitivas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de seleccionar, como lo dice allí, captar y retener personas de alto calibre, ¿no? Es decir, vamos a conseguir a los mejores, ¿no? Y bueno, la gente se pone en la tarea de conseguir a quien sea para conseguir que se quede con nosotros, ¿no? Porque es un buen candidato, es un buen prospecto para que trabaje con nosotros, ¿no? En ese sentido, las empresas como que se toman su tiempo y le dedican un buen tiempo a esto y lo hacen con muchísima calidad y le ofrecen a los candidatos, como lo nombre, la frase lo indica allí, empresas que motivan, ¿no? Porque yo quiero pertenecer a esta empresa y seguramente toda mi capacidad, todo mi conocimiento, toda mi experiencia, mis destrezas, las adquirí para pertenecer a una empresa muy positiva, a una empresa de calidad. Entonces, también nosotros podemos ofrecerle, nosotros como candidatos a la empresa que me quiere contratar, pues muchos beneficios, ¿no? Pero también esperamos que ellos también estén pues como cumpliendo con esa parte. Entonces, aquí hay una relación de costo-beneficio. ¿En qué sentido? En que la empresa realmente hace buenos procesos de selección. Y eso hace que, como les digo, a mediano o a largo plazo, realmente logremos resultados positivos, ¿sí? Si nosotros queremos contratar a un jugador muy bueno en un equipo de fútbol, pues sabemos de que ese jugador es tan bueno que vale mucha plata. O sea, el tipo cobra bastante. Entonces la empresa lo que hace es tratar de invertir un poco, de meterse la mano al bolsillo para contratar a ese jugador. Entonces ahí tenemos esa relación costo-beneficio. Puede que nos genere un costo elevado, pero más adelante ese beneficio lo vamos a ver, digamos, lo vamos a identificar más adelante, ¿sí? Ahora, lo que yo les decía del tiempo, cuando nosotros tenemos poco tiempo, a veces cometemos el error de tomar decisiones en contratar personas que no cumplen al 100% o en un alto porcentaje con los requisitos del cargo. Y eso es un error. Eso es un error. Yo les voy a comentar una experiencia que yo tuve ya hace unos años. De hecho, el Transmilenio no existía todavía acá en Bogotá. ¿Sí? Creo que ustedes no habían nacido, me parece a mí. En esa época yo trabajaba, pues yo he tenido la oportunidad de ser profesor universitario durante muchos años, pero también trabajaba en otras empresas y en este caso trabajé con una empresa de transporte público. Como les digo, no había
Transmilenio había lo que se conocía en esa época, la troncal de la Caracas. Yo no sé si ustedes la alcanzaron a conocer, no sé, creo que no. Alejandro, ¿cuántos años tiene? 24, profe. ¿Su merced la conoció? Pues es que cuando eso yo no vivía acá, pero yo sí me acuerdo, digamos, noticias y eso de la guerra del centavo y todo ese tipo de cosas. Ah, ok, sí, ok. Bien, entonces, eh, en esa época, si ahora el transporte es un caos, en esa época era el doble caos, el triple caos. Entonces esa troncal de la Caracas era horrible, había la contaminación más grande porque esos buses contaminaban enormemente, eh, habían mucho más ladrones, aunque pues ahorita también los hay, ¿sí? Y eso era lo que su merced dice, como una guerra del centavo, y eso era horrible, ¿sí? Y en esa época, pues la gente no tenía, digámoslo, pues como estos beneficios ahorita en cuanto al Transmilenio, ¿no? Porque pues la troncal de la Caracas era únicamente pues por la Caracas, y el resto de la ciudad era el transporte común y corriente por las vías. Entonces, me contrató una empresa de transporte público para que le hiciera un proceso de selección para unos conductores, ¿no? De buses urbanos, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a trabajar con ellos, hablé con la gerente, me dijo, mire, yo necesito que esto se realice en el menor tiempo posible. Pues yo no le di problema, la verdad, yo lo dije, listo, vamos a hacerlo, ¿sí? Pero entonces yo le dije, mire, esta es la propuesta para realizar el proceso de selección, en donde se cumple cada paso de una manera muy juiciosa. Entonces ella me dijo, no, yo necesito que esto se haga lo más pronto posible. Entonces yo le dije, pues es que yo tengo que aplicar unas pruebas psicológicas para poder determinar si las personas son eh, aptas para el cargo de conductores de transporte público, ¿sí? Entonces necesito que usted no me amarre las manos y que pues, me permita hacer las cosas como deben ser, ¿no? Entonces, realmente, pues como que no le gustó mucho la idea a la gerente de esta empresa. Y yo le dije el por qué, porque ella quería que yo no hiciera ni siquiera entrevistas, que yo solamente aplicara la prueba, eh, que no verificara referencias. La señora, como les digo, quería eso en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces yo le dije, no, eso no se puede así. Igual que de todos modos empecé yo a hacer el proceso, pero aclarando de que se tenía que hacer de una manera completa el proceso de selección. Entonces yo cité a los candidatos, se presentaron como unos 40 candidatos para conductores de bus. Entonces yo les apliqué una prueba de personalidad para determinar ciertas características que son importantes en este tipo de cargos de conductores, ¿no? Entonces, bueno, las personas respondieron su cuestionario, un cuestionario que se llama el 16PF, y luego lo califiqué y lo interpreté. Muchas de las personas, bueno, digamos que de esos 40, unos 20 salieron, digamos, con buenos resultados, un buen perfil en esa prueba psicológica, otros no tan bien y otros para nada bien, ¿no? Entonces, cuando yo publiqué y pasé el informe de los que continuaban en el proceso, pues más de uno, los que no salieron elegidos, brincaron. Ellos brincaron realmente, pues, porque ¿cómo así? Si yo tengo experiencia para este trabajo, he sido conductor de buses urbanos durante más de 10 años. Entonces, claro, la gerente me llamó y me dijo que ¿cómo así que estas personas que ella conoce no salieron elegidos? Entonces yo le dije, pues es que las pruebas que yo aplico me indican a mí qué tan bueno es esta persona para cierto tipo de puestos, ¿no? Y acá esta prueba yo le expliqué, mire, por ejemplo, esta prueba nos arroja de que esta persona
puntúa alto en poco manejo del conflicto. Es decir, esta persona soluciona las cosas a las patadas. Esta persona tiende a ser agresivo. Y yo hablé con cada uno de los candidatos y le dije, mire, esto es lo que encontré, lo bueno es esto y lo que no está bien es esto. Claro, esta gente saltó. Entonces, yo me di cuenta que la gerente no estaba muy contenta pues, por las decisiones que yo estaba tomando. Entonces yo le dije, mire, este es mi informe, estos son los elegidos con reserva y estos son los no elegidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primero usted no me está permitiendo hacer el proceso de selección como debe hacerse. Y de hecho yo le hice una carta diciendo de que yo salvaba cualquier tipo de responsabilidad con respecto a este proceso de selección parcial, no completo, y que pues para cualquier eventualidad de problemas más adelante, yo dejaba por estipulado de que yo salvaba cualquier tipo de responsabilidad. Y así fue, tuve que tomar la decisión de no continuar con este proceso de selección porque no me dejaban a mí las manos libres para poder yo tomar las decisiones. Uno tiene que ser muy justo con uno mismo y hacer valer su profesión y sus funciones, ¿no? De todos modos, ella tomó la decisión de contratar a las personas que habían salido, varios de los que habían salido como no elegidos, ¿sí? Porque yo le comenté a ella, mire, estas personas tienden a ser conflictivas, tienden a ser agresivas, estas quieren hacer siempre su propia voluntad. Entonces, realmente, pues eso le cuento, pero pues yo, como le digo, salvo mi responsabilidad. Entonces, entregué ese informe y me retiré de esta empresa. ¿Sí? Realmente no dejaban trabajar. Más adelante, como al año y medio, de pronto un poco antes inclusive, me encontré con un amigo que fue compañero mío de la Universidad Piloto de Colombia cuando trabajábamos allá, que él también trabajó allá en la parte administrativa en esta empresa de transporte urbano. Y hablamos, nos encontramos y conversamos de todo un poco. Y no sé por qué se dio el tema, pero salió a flote el tema precisamente de la gerente. Entonces me comentó, si sabe, Javier, hombre, que la gerente está arrepentida de no haberle hecho caso a usted. Le dije, ¿por qué, hombre? Le dije, porque es que los que ella contrató, que los puso a conducir los buses de transporte urbano de ella, de su empresa, le han costado un dolor de cabeza y le han costado dinero a la empresa. ¿Por qué? Pues porque esta gente, pues imagínese un trabajo de esos en esa época en donde la tensión era mucho más fuerte, había mucho más ruido, mucha más contaminación auditiva, visual, muchas más peleas, o sea, la gente andaba pegada al techo, los conductores y bueno, también los usuarios, todo el mundo mantenía con muchísimo estrés. Entonces, toda esa gente que yo había colocado como no seleccionados o como no elegidos, pues se agarraron con los pasajeros, se agarraron con la policía, tuvieron problemas fuertes y eso a la empresa la demandaron, ¿sí? Y tuvieron que pagar una serie de indemnizaciones a las víctimas, ¿sí? Entonces yo le dije a mi amigo, se da cuenta, es que las cosas hay que hacerlas correctas y completas. Y ella quiso, por ahorrar tiempo y por ahorrar dinero, mire cómo le ha costado ahorita. Entonces, esa relación de costo-beneficio implica que lo que yo invierta puede que sea bastante, pero más adelante el beneficio es más grande. ¿Sí? Hago las cosas bien. Ahora, si yo no invierto, si yo no como que aporto de una manera significativa para ahorrar, seguramente logro estar en el mercado, pero a mediano o a largo plazo, pues no voy a obtener beneficios. De hecho, puede que eso me resulte mucho más
peligroso y grave, pues porque no obtengo resultados de productividad ni de satisfacción, en este caso, al cliente. Entonces, fíjense de que cuando hablamos del proceso de selección, se debe hacer desde, inclusive lo que ustedes y yo ya trabajamos con el análisis del cargo, desde ahí tiene que empezar hasta cuando ya la persona está firmando el contrato. Ahí se termina el proceso de selección. Entonces, es un proceso en el cual se demora muchas veces, pero hay que hacerlo de una manera correcta, ¿sí? Entonces, estas son las etapas del proceso de selección. Estas son las etapas: el perfil del cargo, luego el reclutamiento de los candidatos. Y aquí hay algo que mencionar también, algo importante. Yo tengo que atraer a un gran número de candidatos. Tengo que atraer a un gran número de candidatos. Eso implica que si yo necesito, por decir algo, hay 3 vacantes en ciertos cargos y para cada cargo se presentan 10, eso es muy poquito, ¿no? O sea, yo debo tener una buena cantidad de hojas de vida por analizar. Si pasó el tiempo para que la gente se postulara y llegaron poquitos, pues tengo que ampliar el tiempo. Necesito por lo menos para cada cargo que se presenten por lo menos unos 40 candidatos. Por lo menos, o más inclusive. A veces, si ustedes miran las vacantes las vacantes que hay en Computrabajo, en Laboro, en Magneto, en elempleo.com, ahí aparecen a veces cuántos candidatos se han postulado. Y hay cargos, hay puestos que llevan como 1000 candidatos, 2000 candidatos, 800 candidatos. Entonces, es una gran cantidad. Pero qué bueno que sea así, porque a menor número de candidatos, pues el proceso de selección no está bien tampoco. Entonces, hay que atraer, por eso hablamos del reclutamiento de los candidatos. Hay que atraer una muy buena cantidad de candidatos para ese cargo, para el cargo que sea. Seleccionamos los currículos, hacemos como un prefiltro o una preselección de acuerdo a lo que estamos buscando. Entonces, ustedes se dan cuenta cuando buscamos nosotros trabajo, sea en el periódico o sea en estas redes sociales, las networking, entonces, aparecen ahí ciertas características, ¿no? De la experiencia, del perfil, de las habilidades blandas, de las habilidades duras, todo eso, ¿no? Entonces, necesitamos que se presente una gran cantidad de gente para poder hacer una preselección de currículos, ¿no? Y a esos que ya pasaron ese primer filtro, los citamos a evaluación psicológica. Los citamos después, porque esto cada paso es, digámoslo así, un filtro, ¿no? Vamos como depurando, vamos seleccionando a todas las personas, ¿no? Vamos dejando a los que son mucho más representativos. Entonces, luego pasamos a la evaluación psicológica, que eso no se puede dejar de hacer. La evaluación psicológica es muy importante, ¿sí? Con esas pruebas de personalidad, de actitudes, de aptitudes con P y actitudes con C, ¿no? Entonces, tengo que hacer evaluación psicológica, aplicar pruebas psicológicas. Luego hablamos de la entrevista de selección, ¿sí? Que es importante. Y por último, pues entregamos informe. El área de talento humano se pone en la tarea de entregar informe al director de recursos humanos para que él pase la novedad y que se lleve pues prácticamente a la persona encargada de contratación. Entonces, digamos que esos son los pasos que se tienen que seguir en el proceso de selección. Cuando hablamos nosotros de las fuentes de reclutamiento, ya ustedes la conocen, trabajadores de la misma organización que de pronto, bueno, estos son fuentes de reclutamiento interna,
y externo, ¿no? Cuando se habla de los ascensos en la empresa, los ascensos, ¿no? Entonces, permítame, voy a dejar de compartir esta, les voy a compartir otra, un momentico. Les voy a compartir otra. Acá está. Bueno, estamos en esto, ¿no? En cuáles son los tipos de reclutamiento que existen. El reclutamiento interno, que quiere decirte que yo voy a ascender. Resulta que la empresa tiene una vacante porque alguien falleció o porque alguien salió para otra empresa o porque lo mandaron para otro departamento o porque lo ascendieron. Entonces hay muchas, o porque hay un nuevo cargo, crearon un nuevo cargo, entonces necesitamos generar una, un proceso de selección al interior de la organización. Entonces, ese reclutamiento interno, digamos, tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas. Ya las vamos a ver más adelante. Y el reclutamiento externo, pues es el que conocemos nosotros todos los días, en donde estamos allá esperando a que nos llamen, buscamos nosotros esas posibilidades de que nos contraten, entonces buscamos en las empresas empresas de empleo, las temporales, donde sea. Entonces, digamos que estas dos formas de reclutamiento tienen tanto sus ventajas como sus desventajas. Mire, el reclutamiento interno es el que se da cuando existe una vacante en la empresa y trata de llenarla mediante el acomodo de sus empleados. Es decir, vamos a colocar a uno de nuestra gente, ¿sí?, para que sea promovido, ¿sí? A veces puede ser de una manera vertical o transferidos de una manera horizontal. Es decir, usted va a seguir más o menos en el mismo cargo, pero entonces lo va a hacer en otro sitio. O por el contrario, lo vamos a ascender porque vamos a ver qué tan, bueno, no qué tan bueno es, sino que usted me ha demostrado ser un excelente líder, entonces vamos a colocarlo, o usted se puede postular para ser supervisor o coordinador, entonces vamos a ver, ¿sí? Pero eso es lo que hace el reclutamiento interno, ¿sí? ¿Cuál es la información necesaria para el reclutamiento interno? ¿Sí? Digamos que eso es una ventaja porque nos ahorra mucho tiempo, ¿sí? Ya conocemos el trabajo del empleado, ya lo tenemos en la base de datos, ya las personas han respondido a las pruebas psicológicas en el proceso de selección. Entonces ya sabemos, por eso dice allí que resultados obtenidos por el candidato interno en sus exámenes de selección, ya los conocemos, ¿sí? Ya como la persona también tiene ya unos 5 o 6 años trabajando con nosotros y como cada empresa tiene su proceso de evaluación del desempeño, ya conocemos los resultados de sus diferentes periodos de evaluación del desempeño. Entonces ya sabemos que su resultado está por encima de 80. Entonces quiere decir que es un buen candidato para ocupar ese cargo, ¿sí? Sabemos que está capacitado en tales áreas. Tendríamos que invertir un poco menos de dinero porque pues ya viene con ciertos conocimientos. Entonces ya sabemos que tenemos esa, digamos, como esa ventaja. En los programas de reclutamiento interno también ayuda. Hay empresas que apoyan los planes de carrera y de movilización para mirar un poco la trayectoria que ha tenido el trabajador con nosotros. Entonces, eso es algo que incentiva muchísimo a la gente, porque no se va a querer quedar en el mismo puesto, en el mismo cargo durante 50 años, ¿no? Y bueno, son condiciones de promoción
y de reemplazo. Entonces, digamos que son como ciertas características de ese proceso interno de reclutamiento. Miren las ventajas. Como les decía, nos permite a nosotros ahorrar económicamente. Como ya conocemos a la gente, con lo que yo les comentaba anteriormente, pues entonces lo vamos a hacer con mayor rapidez, ¿sí? Como conocemos un poco más de la persona, pues seguramente eso me brinda mayor seguridad y mayor validez, ¿sí? Es una fuente de motivación para la persona que estamos postulando para ese cargo, para ese ascenso, ¿no? Porque, wow, claro, o sea, yo antes era operario, ahora voy a ser coordinador. Genial. Voy a mejorar mi ingreso salarial, voy a mejorar mis condiciones, voy a mejorar muchas cosas. Mi calidad de vida también va a mejorar y voy a hacer cosas muy interesantes. Entonces, es una fuente de motivación para la persona que estamos postulando. Las inversiones de empresa, como les digo, pues también son mucho más económicas. No tenemos que contratar a estos headhunters, no tenemos que contratar a estas empresas temporales porque lo hacemos por nuestra parte, ¿sí? Y hay un espíritu de competencia y este espíritu de competencia es importante. Y se espera que se maneje de la mejor manera y de la manera más transparente posible. La competencia por sí sola no es mala, la competencia es buena, porque se tienen que hacer las cosas al derecho. Cuando yo hago las cosas turbias o hago las cosas de una mala manera, pues entonces quiere decir de que no tengo ese espíritu de competencia. Luchemos por ese ascenso, pero hagámoslo todo con una buena justicia, con una buena equidad, si se quiere mencionar, que sea algo legal, ¿no? Entonces, ese espíritu de competencia se debe de mantener. Que todos ustedes, digamos, todos ustedes son candidatos posibles para ascender, ¿no? En mi trabajo, en mi empresa, ustedes son mis colaboradores, pero entonces yo sé que ustedes son muy buenos, ¿no? Entonces, el espíritu de competencia está en que ustedes tienen esa posibilidad. Tatiana, tu cámara, por favor. Gracias. Entonces, eso tiene que ver con eso, con que nosotros velamos porque todo el mundo tenga el mismo derecho de participar en este proceso de selección, ¿sí? Que tengamos ese mismo derecho, con todos los beneficios, con todo, absolutamente todo. No que porque es el amigo del jefe, porque es el recomendado del gerente, porque es el familiar del amigo del jefe. No, que todos tengamos ese espíritu de competencia y que yo lo haga también de la mejor manera, de la manera más transparente, ¿sí? A veces, muchas veces en los cargos del Estado, cuando salen esas vacantes, y estos son como cuotas políticas, pensaría yo, y de hecho creo que es así. Cuando hay cuando hay carencia de ese espíritu de competencia, cuando las empresas del Estado colocan como esos requisitos, que tiene otro nombre, pero no recuerdo ahorita cómo se llama, pero digamos que son esos requisitos para que la gente se inscriba, ¿sí? Y entonces dicen, mire, tienen que inscribirse, la fecha de inscripción es de tal fecha a tal fecha, el perfil es este, los requerimientos son estos, digamos, tiene que ir a aplicación de pruebas de tal fecha a tal fecha, a entrevistas si usted continúa en el proceso de tal fecha a tal fecha. Entonces, se hace todo el proceso. Pero es que resulta, por eso yo hablo de las cuotas políticas, resulta que esto ya está, ese cargo ya está asignado, sino que lo que hacen es enmascarar todo este proceso de selección, ¿no? Pero eso ya está asignado. Entonces, lo hacen como un pantallazo, lo hacen como algo de encubrir la verdad, pero usted presente, se le dicen al candidato que ya está seleccionado, preséntese, haga usted
pero preséntese, porque es que hacerlo por la meritocracia, dicen ellos, ¿no? Pero pues muchas veces, y yo lo digo por conocimiento de causa, por muchos amigos que pues han sido contratados porque han sido cuotas políticas, ¿no? Entonces, por eso yo hablo específicamente de los cargos del Estado, de los puestos del Estado, ¿sí? Hay mucha burocracia en ese sentido. Pero esas son las ventajas del reclutamiento interno. Ahora, las desventajas, porque así como hay ventajas, también existen una serie de desventajas en el reclutamiento interno. El nuevo empleado debe tener cierto potencial. Si no hay oportunidad de crecimiento, el ocupante se desilusiona y se mostrará con actitudes negativas. Cuando a mí me muestran algo que no es, y cuando realmente yo tengo un gran potencial y el cargo que me dieron como que realmente no es retador, no es interesante, pues como que eso me desilusiona y eso me genera actitudes negativas. Hace que yo me convierta prácticamente en una persona que va a trabajar porque le toca y a esperar recibir el cheque mensualmente. Eso sería como el primer error, la primera desventaja. Genera conflicto de intereses por el hecho de no verse beneficiado con los ascensos, ¿no? Y aquí era lo que yo les comentaba cuando está como de antemano ya señalado quién va a ascender. Entonces, ¿cómo así? ¿Se acuerdan ustedes de la teoría de la equidad de Adams? Cuando somos dos compañeros que están tratando de ascender, entonces yo me siento como en desventaja porque no salí beneficiado y además ese proceso de selección interno estuvo como bastante opacado, como que no fue muy transparente, la verdad, ¿no? Entonces eso genera ese conflicto de intereses, también genera pérdida de la motivación porque no salí beneficiado. Lo que pasa es que como la persona que seleccionaron es el compadre, es el amiguísimo, es la amiguísima de cierto personaje, pues entonces pues ahí están los resultados. Y eso genera un mal ambiente a nivel organizacional. Puede evidenciar la incompetencia de los empleados por un lado y por el otro, al irlo promoviendo de manera continua, le deja desprotegido. Digamos, acá tiene mucho que ver con lo que he estado mencionando con la poca competencia, pero es el amigo de fulanito de tal, ¿no? Entonces, toca colocarlo allá. O sea, el hombre no es competente, o sea, me toca colocarlo acá, pero el hombre no es competente. Y mientras esté la persona que lo trajo acá, pues es el protegido. Pero cuando ya la persona no está, deja de ser protegido y ahí cuando se empieza a ver las fallas, los errores, porque ya la persona que le protegía ya no está, ¿sí? Propicia entre los trabajadores la pérdida de creatividad e innovación, precisamente por lo que yo les estaba comentando anteriormente, ¿sí? De que para qué me esfuerzo, para qué yo me sacrifico, que para qué yo soy creativo, si realmente esto que están diciendo de la meritocracia, eso no es cierto, ¿sí? Cuando en la empresa no hay un buen número de trabajadores y que llevan mucho tiempo, cuando yo siempre contrato personas del interior de la empresa, pues como que no me arriesgo a contratar personas de fuera. Entonces se necesita, pienso yo que cuando contratamos gente de afuera, flexibiliza un poco la plantilla de trabajadores. Gente nueva, necesitamos gente nueva, ¿no? Pero cuando está todo controlado, pues lo hace de que siempre se capitalice o se tenga siempre como que vamos a buscar a las personas al interior de la organización. Digamos que eso no es lo malo es que sí, siempre se haga de esta manera. Entonces, son los mismos con las mismas durante tantos años. Entonces, ahí no se puede flexibilizar la plantilla de trabajadores.
necesitaríamos como oxigenarla y tener sangre nueva en la empresa. El reclutamiento externo, pues es lo que ya he mencionado de esas fuentes ajenas a la organización, colocando lo que está ofreciendo, qué tipo de trabajo es, las posibilidades que tienen de contratación, la oferta económica, la empresa que lo ofrece, ¿sí? Y pues obviamente también colocan los datos importantes con respecto a esa posible selección: conocimientos, edad, sexo o género, experiencia laboral. Y bueno, aquí hay que mencionar que no son solamente los conocimientos, las habilidades duras, sino también las habilidades blandas. Digamos que eso es el reclutamiento externo. Pero también tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, aquí vemos nosotros dónde nosotros podríamos estar en contacto para poder llevar mi hoja de vida. Contactos con escuelas, las ferias de empleo, anuncios en periódicos y revistas, agencias de colocación de empleo, son las temporales, reclutamiento en línea, que es la que conocemos hoy día, programas de capacitación. A veces en esos programas de capacitación salen a flote nuevas vacantes y se mencionan para que la gente se postule, carteles o anuncios en las puertas de la empresa, ¿sí? Entonces, digamos, estas son algunas de las fuentes de captación de hojas de vida cuando hablamos de las técnicas de reclutamiento externo, ¿sí? Todas estas las conocemos. Luego, miremos nosotros las ventajas del reclutamiento externo, ¿sí? La primera que yo leería acá es esta que yo les mencionaba anteriormente, que renueva y enriquece el recurso humano. Me parece que esa es la más importante. Permite hacerse gente de sangre nueva en la empresa, ¿sí? Hay que, digamos que en la medida que nosotros contratamos gente, pues hay que capacitarla, ¿no? Pues para que se adapten de una mejor manera a los objetivos de la organización. Pero digamos que la relación costo-beneficio que yo les decía tiene que ver con esto. Vamos a invertir. O sea, hay empresas que no ponen cuestionamiento para invertir económicamente en todos estos procesos. Y qué bueno que no escatimen, porque pues entre mejor inviertan de la manera más organizada posible, seguramente eso va a ser beneficioso para ellos. Pero también tiene sus desventajas, ¿sí? Y ustedes saben de que un proceso de selección externo, ese reclutamiento externo se demora más, es mucho más demorado, es más caro y exige mayor tiempo e inversión. Pues si no hacemos el proceso de selección adecuadamente, pues seguramente es menos seguro, ¿sí? Digamos que cuando se habla de ese monopolio de vacantes, quiere decir de que solamente se colocan, y eso pasó recientemente en el SENA. En el SENA había una vacante para trabajar en Estados Unidos y se necesitaban como 300, no me acuerdo cuántos cargos iban a ser, creo que eran como 300 cargos, 300 personas se iban a colocar allí. Y eso salió por la prensa. O sea, no lo mal que hizo el SENA, sino la convocatoria misma, que el SENA está dando a conocer un cargo, bueno, unos puestos de trabajo en Estados Unidos con unas condiciones muy buenas
porque llegaban con la visa laboral, con derecho de trabajar, con ciertos beneficios, y la verdad no pedían mucho. Entonces, eso lo colocaron, o sea, lo publicaron como para que no diga que no lo hicieron, como apenas un día. ¿Qué digo un día? Hasta de pronto ni siquiera todo el día completo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya seguramente los 300 que colocaron fueron personas conocidas cercanas de ellos. ¿Sí? Entonces, ese es el monopolio de las vacantes. No las vamos a publicar, lo hacemos por debajo de cuerda, pero cuando ya la publicamos ya la gente está, ya cumplieron como con el número de candidatos, pero lo hicieron de una manera inadecuada. ¿Ven? Marlon, su cámara, por favor. Marlon, ¿estás en clase? Sí, sí, señor profe, qué pena que tengo problemas con acá. Bueno. Eric, su cámara también, por favor. Andrea, no dejen de activar su cámara, por favor. Eric. Un momento, profe. Ya voy. Entonces, eso pasa con el monopolio de las vacantes, ¿no? Y afecta, pues, políticas salariales, ¿no? Porque en la medida que uno contrata gente de fuera, pues, dependiendo del perfil que tenga y del conocimiento y la experiencia, pues hay que estar constantemente como reevaluando un poco esas políticas salariales porque hay que incrementar salarios. De hecho, hay que hacerlo, pero hay empresas que les gusta más que todo como mantener siempre la economía, ¿sí? Se ponen en esa tarea. Bien. Bueno. Entonces, es esto lo que hablamos nosotros de selección de personal. Caroline. ¿Me escuchas, Caroline? Sí, señor. ¿Quieres, por favor, leer esta diapositiva, si eres tan amable? Actividad organizada que una vez especificados los requisitos y cualidades que han de reunir los candidatos para determinadas labores, identifica y mide las cualidades actuales y potenciales, las características de la personalidad, los intereses y las aspiraciones de los diversos participantes que buscan ocupar un puesto de trabajo. Gracias. Fíjense que todo lo que yo les he mencionado se encierra en esto, ¿sí? Es esa actividad totalmente organizada, muy bien manejada, y queremos conseguir a los mejores, ¿sí? Queremos que realmente podamos tomar la decisión de seleccionar al mejor. Bueno, acá pues hay unos métodos que acompañan los procesos de selección, ¿no? Especializados básicamente en empleos administrativos. Está también el headhunting, que son los cazatalentos, que es la actividad en búsqueda de personal ejecutivo, o sea, son más de cargos más ejecutivos, personas que son para puestos gerenciales, entonces se encargan exclusivamente en eso, los headhunters, ¿sí? Está, digamos, esas bolsas de empleo que son más que todo para operarios, para cargos operativos, ¿no? Pero digamos que el Assessment Center, que es un centro de medición, assessment tiene que ver con medición, evaluación, ¿sí? Entonces, lo que busca un Assessment Center es prácticamente un grupo de profesionales especializados que son puestos en esa tarea de crear el Assessment Center dentro de la organización, ¿sí? Es precisamente para que ellos diseñen una serie de estrategias para poder seleccionar a unas personas, ¿sí? Pero
se trabaja, digamos que el Assessment Center se puede llevar a cabo en unos 3 días, en una semana. Entonces, hay una serie de actividades que se trabajan en el Assessment Center. Por eso dice allí que el Assessment Center, que utilizan básicamente la técnica de dinámica de grupo, porque es que si ustedes son los candidatos, necesito que trabajen en unas dinámicas de grupo para que ustedes me demuestren su potencial, para que ustedes me demuestren cosas importantes, ¿no? Que yo necesito observar, o sea, llevándolo a la práctica. Entonces yo los voy a observar junto con mis otros colegas del Assessment Center. Vamos a observarlos. Andrea, tu cámara, por favor. Entonces, lo que hacemos nosotros es observar a ellos para determinar qué tanto se desenvuelven en las tareas que yo les digo, ¿no? Por eso se habla dinámica de grupo para estudiar las capacidades y comportamientos de los candidatos. O sea, esa persona se pone nerviosa, esta persona es creativa, esta persona es dirigente, es creativa, esta persona se intimida con facilidad, no defiende sus ideas, se deja manipular. Todo eso es lo que vamos a manejar y a observar en el Assessment Center. Las fases del proceso de selección, que ya la habíamos manejado anteriormente, ¿sí? Está acá. Recuerden, primero está el reclutamiento de hojas de vida, el reclutamiento de los candidatos para hacer una preselección, digamos que eso sería como el primer filtro, y luego pasamos a la entrevista de selección. Y la entrevista de selección es muy importante. Es muy importante las entrevistas de selección. Prueba de conocimientos o habilidades, exámenes psicológicos, que están pues también allí los exámenes de personalidad, digamos que estarían como en la misma línea. Después de que uno tiene, digamos que muchas veces el orden, los procesos de selección a veces varían. Eso pasa de una empresa, cambia de una empresa a otra, ¿no? Pero obviamente la final siempre va a ser pues la entrevista final y de decisión, ¿sí? Pero sí necesitamos de todos modos aplicar una primera entrevista, aplicar una prueba de conocimientos y habilidades según el cargo, aplicar la prueba psicológica, psicotécnica o de personalidad también, porque hace parte de ese proceso de selección. Entonces, por todo eso tenemos que pasar cuando nosotros queremos que nos contraten en una empresa en particular. Por todo eso tenemos que pasar. A veces es difícil. Aquí la entrevista de filtro es como más puntual a cargos en donde necesitamos que la persona nos demuestre la capacidad que tiene para solucionar problemas, para manejar el conflicto, para tomar decisiones, porque es que el cargo, o sea, la persona que se requiere para ocupar ese cargo debe demostrar ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Entonces, por eso se llama de filtro, porque necesitamos de una vez a descartar a las personas que no cumplen con lo que requiere el cargo. La entrevista también tiende a ser estandarizada, ¿no? Estamos siguiendo unos parámetros, unas preguntas, y como estandarizada, pues como que no nos da para salir de ella, no nos da para que el candidato se extienda en la respuesta. No, tiene que responder mucho más concretamente, ¿sí? Las pruebas de conocimientos o habilidades pues se pueden colocar por opciones múltiples, con llenados de espacios en blanco, con opción múltiple, perdón, opciones simples, opciones múltiples, llenados de espacios en blanco, de pareamiento o de relacionar columnas, ¿no?
son pruebas que se utilizan. Estas pruebas por lo general ya están estandarizadas. De hecho, hay empresas que trabajan ese tipo de pruebas de conocimientos, habilidades de una manera online, ¿no? En donde le dicen, mire, usted ha sido preseleccionado, usted continúa en el proceso de selección para X cargo, necesitamos que entre a este link y responda a estas pruebas, ¿no? Entonces le dicen a uno que tiene que tener tiempo, que tiene que estar en un lugar totalmente solo, en silencio y sin afanes, ¿no? Entonces le dan a uno, hay pruebas que se demoran, que colocan tiempo, y hay pruebas que no colocan tiempo. O hay pruebas que tienen diferentes opciones, o sea, que uno termina una y cuando termina esta le da clic en continuar para seguir con la otra, ¿sí? Así sucesivamente. Bien. Estos son los exámenes psicológicos que normalmente le aplican a las personas en procesos de selección, de inteligencia, de aptitudes y conocimientos, de personalidad e intereses, de capacidad profesional, de coordinación psicomotora, ¿sí? Si ustedes tienen pase para conducir, a ustedes les hicieron muchas de estas, ¿no? Pero no fue para seleccionarlos, pero sí les hicieron pruebas de personalidad, de coordinación psicomotora, de capacidad psicosensorial, de aptitudes espaciales. ¿Por qué? Porque necesitamos que usted me demuestre que usted es apto para tener pase para conducir si cumple con estos requisitos. Entonces digamos que eso también lo utilizan en estas pruebas para poder autorizar la entrega del pase. Pero más o menos es lo mismo. En las pruebas psicológicas de selección, pues cada una de estas se está manejando, ¿sí? Porque necesitamos gente, por ejemplo, que sea ágil para manejar el dinero, si necesitamos contratarlo para que atienda en un cajero en el banco, y a veces que la gente que llega como cliente son bastante demandantes, son bastante abusivos. Entonces, si la persona se bloquea y no cuenta bien el dinero, entonces se entrega las vueltas mal, entonces seguramente no va a durar muchísimo en esa empresa. Pero necesitamos la coordinación, la capacidad, las aptitudes para que lo haga de la mejor manera. Dentro de los test de personalidad, es importante establecer que cuando se está llevando a cabo la etapa de la entrevista, el personal de recursos humanos efectúa la aplicación de pruebas de personalidad al candidato para poder elegir al mejor, ¿sí? Los tipos de test puede variar teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Pruebas proyectivas, los cuestionarios y de aptitudes. Las pruebas proyectivas son las que, no sé si ustedes las conocen, es una prueba de 8 campos que se llama Luartec, en donde hay 8 cuadritos en donde en cada uno hay una figura y la persona tiene que completarla, ¿no? Tiene que dibujar algo en ese cuadrito, de acuerdo a sus propios intereses y lo que crea, ¿no? O se le pide a la persona que dibuje un árbol, una hoja, que dibuje una familia, ¿no? Que diga que si se le presenta una imagen, que es lo primero que se le viene a la cabeza. Esas son las pruebas proyectivas. Los cuestionarios son más estandarizados porque son pruebas que se han aplicado durante muchos años y por lo general son muy confiables y son muy válidos. Y de hecho de esos hay muchísimos, ¿no? El 16PF, el MMPI, el EPI, el CPQ, hay muchos que evalúan personalidad, ¿sí?
Y las pruebas de aptitudes, ¿no? Digamos, si nosotros necesitamos una persona que tenga buena agudeza visual, que sea rápido, que sea atento, que no se distraiga, entonces pues, tenemos que utilizar pruebas que evalúen este tipo de aptitud. Bueno, y esto ya la entrevista final de decisión. O sea, ya ha pasado, la persona ha pasado por todo ese filtro para poder tomar esa decisión. Y luego nosotros hablamos de las conclusiones. Uno de los eslabones importantes en el qué hacer de las empresas, no solo hoy día, sino desde siempre, es el capital humano. Bajo la premisa anterior, resulta por tanto necesario enfatizar las maneras técnicas o estrategias a través de las cuales el Departamento de Recursos Humanos se hace de las personas idóneas para ocupar el puesto de trabajo. Las conclusiones que se colocan cuando hablamos nosotros de los procesos de selección es el informe, ¿no? Lo que hacemos nosotros es, luego de todo este proceso, tener en cuenta esas... espérate que de pronto creo que aquí me faltó algo mencionar, permítanme, señoritas. Sí, es acá. Un momentico. Bueno, esto es lo que habíamos hablado nosotros del análisis del puesto de trabajo, aptitudes, habilidades, conocimientos, competencias que son importantes para un desempeño exitoso en el puesto de trabajo. Digamos que esto ustedes ya lo manejan, ¿no? Proceso que permite determinar las conductas, tareas y funciones que están comprometidas en el contenido del puesto de trabajo, ¿no? Eso ustedes ya lo tienen mucho más claro. Y acá miramos nosotros este perfil del puesto, ¿no? Entonces miramos la escolaridad, el género, la edad, idiomas, ¿sí? Yo coloqué esta foto que hay, esta persona que pinta, trabaja en altura, pues, y que pinta edificios o limpia ventanas de rascacielos o de edificios de más de 6 pisos, entonces deben de tener ciertos tipos de certificaciones, si se apliquen, ¿sí? Como hay empresas que requieren certificación para el trabajo en altura, ¿no? Y todo esto tiene que también estar relacionado con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Porque si yo necesito contratar personas para hacer este trabajo de limpiar así en alturas, como empresa yo tengo que dotarlo con los necesarios, ¿sí? El casco, los guantes, las correas, todo lo que la persona utiliza para no tener un accidente, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo eso. ¿Qué tanto es importante un idioma? En este caso, en un trabajo de alturas, de lo que está haciendo ahí la persona en la imagen, ¿será que se necesita un idioma como el inglés o el italiano, por decir algo? Pues no. Si se dispone para viajar o no, si hay necesidad de que viaje, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que nosotros vimos cuando hablamos nosotros del perfil del cargo. En la descripción del puesto, que es lo que habíamos visto nosotros anteriormente, ¿sí? Lo que ustedes ya conocen. Conocimientos, cualidades, habilidades, cuánto va a ganar y cómo nosotros debemos estar como muy actualizados en el proceso de análisis de esos puestos. Bueno, aquí, Alejandro, ¿me haces un favor? Señor. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Quieres, por favor, buscar el primero que aparece allí de los 12 errores del entrevistador? Efecto halo. A ver qué nos Listo. dice.
Dice, se trata de nuestra tendencia a definir el conjunto de la imagen de una persona basándonos en uno de sus rasgos. Si X es atractivo, X también será un ciudadano responsable y respetará la ley al pie de la letra. Es un fenómeno incoherente de la conducta. El efecto de halo es precisamente esa parte, ¿no? Que se deja uno sesgar por una característica, ¿no? Que, con todo respeto, yo voy a decir eso, que sin el ánimo de ofender a ninguna persona de diferentes partes de Colombia, pero ¿qué dice, por ejemplo, la gente de la costa, ¿no? Que son perezosos, que son bastante, perdónenme la expresión, lochudos, ¿no? Como que no les gusta trabajar. El efecto de halo tiene que ver con eso, que a partir de una característica de esa persona que llegó a postularse a este puesto, que es de la costa, entonces yo ya me estoy haciendo la idea de que como es costeño, entonces debe ser muy perezoso. Si me hago entender, a eso es lo que hace referencia el efecto halo, ¿sí? Lo mismo tiene que ver con esas ideas preconcebidas, ¿no? Como los prejuicios, ¿no? Que si es de estrato 2, que si es mujer, si es una persona de color, ideas preconcebidas. El efecto de contraste tiene que ver con que si no es parecido a mí, es decir, si yo soy bogotano, por decir algo, entonces las personas que son de otras regiones, pues como que no van a dar la talla, porque pues ese es el efecto de contraste. Confiar demasiado en la intuición, como que no se pone en la tarea de hacer una buena entrevista, sino que como que considero que le va a ir muy bien y resulta que no. Hacer deducciones, por ejemplo, si yo veo que esta persona llegó con una mancha en la solapa, entonces yo deduzco que esta persona debe ser como un poco desorganizada. El efecto de recencia tiene que ver con lo que yo he tenido en las entrevistas anteriores. Digamos que hay una persona que puntuó muy alto, ¿sí? Entonces yo ya estoy comparando a los siguientes entrevistados con esta persona inicial, ¿sí? Entonces queda como ese sesgo allí, ese sesgo porque pues nadie va a superar lo que dijo, lo que respondió la persona que yo entrevisté antes. Como que se deja también influenciar el entrevistador por eso. Bueno, eso también tiene mucho que ver con esta tendencia central, el efecto de la tendencia central, de que, pues, de acuerdo a la impresión que me causó cierta persona, considero que todo el mundo, yo estoy esperando que todo el mundo más o menos me responda de la misma manera. La falta de la preparación de la entrevista, cuando yo estoy ya asignado para realizar entrevistas, en el proceso de selección, entonces yo tengo que prepararla con tiempo. Si yo no las preparo bien, entonces yo voy a empezar a preguntar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y no tengo todo listo. O sea, la preparación de la entrevista es supremamente importante, ¿sí? Y otra cosa es de que yo no permita, es decir, de que cuando yo tengo esas entrevistas, yo no debo estar haciendo entrevistas a cada rato, yo debo tomar un tiempo entre una y otra, debo descansar, debo salir a almorzar. O sea, hay que hacerlo de una manera muy organizada, ¿sí? El mal uso de preguntas directas, o sea, tiendo a ser un poco como grosero o inoportuno. Excesiva locuacidad, o sea, como que hablo y hablo y hablo y hablo y además utilizo palabras supremamente rebuscadas, ¿ven? Entonces también eso es un error. Decidir con base a pocas preguntas, ¿sí? Porque pues como que ya como que considero, eso está muy relacionado con la intuición, como que mejor no le pregunto porque yo considero que sí es bien, ¿sí? Y cuando yo llego tarde y que ya no alcanzo a entrevistar, entonces yo entrevisto rápidamente, entonces pregunto de una manera incorrecta. Entonces
hay que entender algo, muchachos, acá en este proceso de selección. Nosotros tenemos el poder, cuando hablamos del proceso de selección y del área de talento humano, tenemos el poder de ayudar a alguien o de bloquear a alguien, ¿sí? Y cuando hacemos un mal proceso de selección, le estamos quitando la oportunidad a alguien que es buen candidato y le estamos dando la oportunidad a alguien que no lo es. ¿Por qué? Pues porque de pronto hacemos varias de estas cosas que son los errores del entrevistador. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros cuando hacemos procesos de selección, cuando hacemos entrevistas sobre todo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Marlon, Perdón. léame el primer decálogo del buen entrevistado. El primero, por favor. Dice credibilidad, preparar bien las preguntas, estructurar la entrevista por bloques de tema bien flexible. Ok. Caroline, Señor, el segundo decálogo, por favor. no poner al candidato contra las cuerdas, facilitar la comunicación. Exactamente. Carol, El entrevistador no debería hablar más del 20% del tiempo que dure la entrevista. En el 80% restante debería escuchar activamente. importante, gracias. Alejandro, Observar la comunicación no verbal. Aporta información sobre aspectos como la seguridad del candidato en sí mismo y la coherencia entre lo que dice y lo que piensa. ok. Eric, Adaptar la entrevista a cada perfil, orientar la conversación de acuerdo con el tipo de entrevistado. ok. Tatiana, No Ay, se me fue. Ya. No mostrarse crítico, ha de ser crítico a la hora de elegir al candidato final, pero no durante la entrevista. ok. Andrea, Adaptar la entrevista a cada perfil, orientar la conversación de acuerdo con el tipo de entrevistado. lee la siguiente, por favor, Andrea. Desconfiar de la institución, ¿De la qué? de la intuición, perdón, ser lo más objetivo posible, evitar efecto halo del que ya abre también de la entrada anterior sobre reclutamiento 2.0. Ok. No ayudar a un candidato a ser elegido, ¿no? Importantísimo. No mostrarse nervioso o impaciente si la entrevista se alarga. Ser humilde, evitar la prepotencia y aprender de cada entrevista. Bueno, permítanme, muchachos, voy a mostrarles un video. Permítanme un momentico, por favor. Permítame un instante, por favor. Un momento.
Vamos a mirar una de estas. A ver ustedes qué opinan. Hi, Thomas Howe. I'm here for the interview with Mr. Dexter. Yeah, sure thing. Just take a seat and he'll be out in a minute. Relaxation session 32. Shake off your nervous energy and think about your special place of calm and let all anxiety waste away. Reach out now and touch something in your special place. Breathe in positivity and breathe out all that nasty anxiety. See a light and touch it. Hi, Mr. Howe. Is it? Yes? Great. I'm James. Please come with me for your interview. 9 a.m.? You have the interview at 9 a.m. Is it? Yes. Great. Come with me for your interview. After you. You sit here, and I sit here. As your boss. Nervous? It can be scary. Go for a new job. Water or Coke? Water, thanks. Are you sure? Water's fine. Coke's better. Cheers. So, you like movies? Yeah. Star Wars. You like Star Wars? Harry Potter. Not so much, no. What about Voldemort? I love Voldemort. Harry Potter is dead. No. Silence, stupid girl. Harry Potter is dead. From this day forth, you put your faith in me. I'm just not into it. I'm not finished yet. Harry Potter is dead. So the interview's in here. Yes, correct. It's just that it's gone 10 past. Great. We'll get straight into it. Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing me? Just me. I noticed you're dressed very conservatively. It's an interview. There's a bit of colour.
Thank you. I went through your resume. Yeah, applying for a solicitor role. Yes. Why not senior associate? Sorry? See that painting? Like it? Yep. That's on original Dexter. I have a few of them hanging around the joint. So, you've come from Lamont, across the road. They're a great firm. What made you want to change? I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay. In the long run. More detail. I didn't think they did much for the community. They're just a money-making machine. We make a lot of money here too. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. At Lamont, they rejected a lot of great-looking not-for-profits because they only dealt with more established organizations. I like that answer. You're the first person whose answer I've liked. You do know there's a partner position going here? No, I didn't. You're the type to make it there. I can tell. I've seen so many over the years. You know how long I've been here. How long have you been here? Almost 11 years. I started when I was 16. I have a lot to learn from you. Including your taste in film. James, again. Is that his file? I need that. Poor Dexter, I'm sorry about this. No. James, you cannot keep taking files off my desk. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You'd be glad I did take them? See that trolley? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea and coffee and do the photocopying, not role play with my interviewees. Shall we continue in my office? James. You asked me before about why I left Lamont. Yes. So why did you ask me that? Because your resume said a senior associate. And you're going for a lister role here. It didn't make sense. I thought you might have been fired. And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You're willing to get paid less here, so you can help people. You're not in it for the money. You want more than just money. He's genuine, you know. I could tell he's not trying to be a big shot. James, stop. Why, this is all I'm good for, right? Come and sit here. Sit down. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I want you to teach me how it's done. You mean that? Mm-hmm. The next question I had was, where do you see yourself in 10 years? Well, I believe in commitment. I'd want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal. And Mr. Joe White, is it? Yeah, that's me. James Dexter. Would you please come with me for your interview?
Yeah. We're after you. Mr. White, this is Thomas Howe, one of our partners who'll be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise. Take a seat. Would you like a water or Coke? Water. Joe, you know how long I've been here. How long? Coming up to 15 years. Needless to say, I know a thing or two. Bueno, ¿qué opinan de esta entrevista que acabamos de ver? Marlon, ¿cuál es su opinión de esta entrevista? Del entrevistador y del entrevistado. ¿Qué opinan? ¿Qué dice Marlon? Pues lo que observé es que los entrevistados eran un poco incrédulos al ver que el muchacho los iba a entrevistar. Y que al principio como que no se veía tan cómodo para responder las preguntas. Hasta que se dio cuenta que pues el muchacho sabía de qué estaba hablando. Y pues tenía conocimiento y ahí ya como que se abrió un poco más para poder responder pues a las preguntas que le hacía. Ya, ok. Sí, gracias. Andrea, ¿cuál es tu opinión? Pues, no sé, yo vi como al que lo iban a entrevistar, como, bueno, no era nervioso, sino otra palabra que hace referencia a eso. Como incrédulo. Ajá, sí, señor. Entonces, al ver ahí al muchacho que él lo iba como a entrevistar, fue como, él lo hizo como tan raro, pero ya después las preguntas, él ya después empezó a sentir tan cómodo y pues así fue como manejando la empresa. Ok. Gracias. Caroline, ¿cuál es tu opinión, Caroline? Bueno, pues a mí me gustó la manera en cómo él lo empezó a entrevistar, porque digamos que estamos acostumbrados que uno va a la entrevista y le dicen como, ¿y qué haces? ¿Y dónde vives? ¿Y cuánto tiempo tienes de experiencia? Y cosas así. Entonces uno siempre va nervioso. Y pienso que preguntas así como de, ¿te gustan las películas? No sé, ¿te gusta Harry Potter? Uno como que hace que se sienta más tranquilo, más seguro, como que se le pasa el miedo y tiene una mejor entrevista. También me gustó que tenían como, o sea, que nos dejaron llevar del estigma del entrevistador, sino que él le fue contestando como normal, ok, estamos en una conversación normal y así fue que empezaron a fluir las cosas. Siento que ambos se ayudaron mutuamente. El entrevistador ayudó a que vieran la capacidad del entrevistado y el entrevistado a que contrataran a la otra persona. Bien, muy bien, tu análisis me gustó mucho, sí, muy interesante. Y estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que tú mencionas. Gracias, Caroline. Señorita Angie Tatiana Tavares, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo pude percibir que al principio el entrevistador no estaba como tan cómodo. Digamos que inicialmente sí se dejó llevar como de la, o sea, no sé, la mala apariencia que de pronto podía causar James. Pero pues él rompió, o sea, me parece a mí que rompió el hielo y le generó confianza al entrevistador desde el primer momento en que le ofreció el agua y la gaseosa, pues porque comúnmente eso no pasa. Y digamos lo que decía Caroline, uno siempre va como nervioso, el entrevistador siempre es así como muy imponente de las cosas, en cambio a pesar de que no era de pronto su cargo, porque pues después salió el que realizaba las entrevistas, generó confianza al entrevistador y el que generaba las entrevistas
vio como su potencial de la manera en que podía hacer las cosas y digamos que le permitió continuar con el proceso y ahí fue avanzando hasta que ya en cierto punto de la compañía era uno de los que también como que apoyaban esa parte del reclutamiento y demás. Ok, listo, gracias, señorita. Carol, ¿cuál es tu opinión, Carol? Profe, pues yo creo que ahí vimos un claro ejemplo de que a veces pues menospreciamos las habilidades que tienen algunas personas en una compañía. Pensamos que de pronto por su aspecto o limitaciones, pues para algunas personas no pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Pero entonces ahí nos dimos cuenta que hay personas que tienen unas habilidades comunicativas y pues pueden colaborar no solo a la empresa, sino pues también lo que decían mis compañeras, a que nos soltemos como entrevistados y pues que realmente mostremos lo que somos en la entrevista. Ok, gracias. Alejandro. Pero pues yo creo que este era un caso de una empresa desperdiciando el potencial de uno de sus trabajadores, porque lo tenían con el carrito este de las golosinas sin haber evaluado como las habilidades que tenía para el área de las entrevistas y aparte que él no solamente sabía qué preguntar, sino que tenía todo preparado. Ya había leído previamente el currículum del el entrevistado y sabía, tenía anotadas las preguntas que iba a hacerle y pues hacia dónde quería encaminar la entrevista. Pues siento que ya eso es como habilidades que él tenía como listas y que no se estaban aprovechando. De acuerdo, sí. Importante lo que su merced acaba de decir también, ¿no? La preparación misma de la entrevista. Muy bien. Ok, gracias, Alejandro. Eric. Pues, profe, yo siento que también concuerdo con todos mis compañeros porque muchas veces en las empresas vemos y tenemos como un estigma de quién hace las cosas, cómo las tiene que hacer, de qué manera las tiene que hacer. Y muestran el ejemplo de que saltándose un poquito como de lo común, se pueden también conseguir buenas cosas y buenos resultados, de la manera que de pronto hacía que él se sintiera cómodo, de la manera como preguntaba, que hasta el que tenía que hacer la entrevista quedó asombrado, de la misma manera como salir de su zona de confort, como siempre tratar de que los dos lados se sientan cómodos al hacer las cosas. Listo, ok, gracias. Sí, muchachos, todo lo que ustedes mencionaron fue importante precisamente por eso, porque la entrevista comienza desde, fíjense lo que hizo James cuando estaba entrevistando. La entrevista comenzó desde que él fue por el entrevistado, lo llevó hasta la oficina y generó todo ese tipo de ambiente, ¿no? Lo que ustedes han dicho. O sea, a veces nosotros nos dejamos llevar por el prejuicio, porque nos entrevista una persona bajo ciertas características. eh, y lo que decía Caroline, que la idea es como romper el hielo en ese momento, porque a veces las entrevistas generan mucha tensión y terminan afectando, pues, terminan afectando absolutamente todo, porque de los nervios nos dejamos ganar. Entonces eso me parece muy importante, que realicemos una entrevista y nosotros como entrevistadores necesitamos hacerlo de una manera muy tranquila y demostrar de que no somos unos monstruos, de que no estamos así como para acorcharlos. Por el contrario, vamos a tener la posibilidad de generar en ellos empatía, que haya como esa tranquilidad. Qué bueno que uno se muestre amable, se muestre cordial, pero tampoco al extremo, ¿no? Ustedes saben que también pasarse al otro lado también sería como algo negativo. Entonces, esa parte me parece interesante. Y ya para terminar, permítanme, les voy a mostrar otra. Permítanme, por favor, a ver si la alcanzamos a ver así rápidamente.
¿Dónde está? A ver si la encuentro. Acá está. Describe una situación. Miremos esto. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase. Perdón, yo soy... ¿Qué hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me han... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad de... Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, si me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro. Para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón. ¿Verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa al conductor del camión? ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido.
Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia, pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No, no me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? ¿Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja? Porque querréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera, espera. ¿Ese brillo en los ojos? Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. ¿Importante para ti? ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? Necesito el trabajo. Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? Lo que sea. Estaría dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Estás segura? Lo que sea. Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Puede sentarse. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien. Entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, ¿lo conoce? Naturalmente, es mi fisioterapeuta. Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Qué hombre tan discreto, porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Bueno, Silvia, ¿te habías casado, no? Sí, hace unos meses que contraje matrimonio. ¿Qué opinan?
Tenaz, ¿no? Una entrevista totalmente diferente, es una entrevista por competencias y ese tipo de características que utilizó el señor, pues que fue totalmente pues amañado y mentiroso, pero en las entrevistas por competencias necesitan mirar eso. Exactamente la persona que trabaje de una manera muy eficiente bajo presión. O sea, ese ejemplo de entrevista por competencia es muy bueno. Bueno, no sabían ustedes que iba a pasar eso al final, pero bueno, ya hablaremos al respecto de esto. Muchachos, nos veremos el lunes en clase. Creo que nos queda la otra semana de clase y terminamos. Es que ya el módulo ya está por finalizar, entonces nos vemos el lunes para mirar cómo vamos a manejar estos últimos días. ¿Listo, muchachos? Vale, Profe, una pregunta. Dígame. Profe, lo que pasa es que tú en la plataforma dejaste para que subiéramos un trabajo pues del ensayo de Una mujer sin filtro. Entonces nosotros queríamos saber si aparte del ensayo que hicimos ayer en clase teníamos que subir otro ahí a la plataforma. No, con lo que ustedes me entregaron ayer es suficiente. Ah, ok, profe, o sea, no tenemos que subir nada en esa carpeta. No, porque yo la reviso como ustedes todos estaban en clase, pues entonces yo voy colocando la nota que luego es revisar lo que ustedes respondieron. Ah, listo, profe, dale. Muchas gracias. Listo. Ok, chao, que estén Hasta bien. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Hasta luego, chao.